Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar de un punto de vista amplio y plural los acontecimientos más importantes ocurridos en la reciente semana. Le recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más y a su vez está conectado a las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias y los comentarios del caso. Bien, estimados amigos, el hecho importante sin duda ha sido la muerte de dos políticos con dos trayectorias distintas. Me refiero al primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García, y recientemente el almirante Luis Gianpietri, ¿no? Ambas muertes son penosas, eran hombres públicos destacados, y creo que eso merece en primer lugar que hagamos un comentario, una memoria, algunas ideas y palabras al respecto. Entonces yo sin más preámbulo, yo quería dejarle la palabra a Víctor Andrés para empezar con este recordatorio a ambos personajes. Adelante, Víctor Andrés, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bueno, un saludo muy cordial, Ángel, y a ti, Juan, por supuesto que también. Bueno, en realidad hemos tenido pues una semana de duelo Necrológica, permanente, casi, ¿no? Añadido necrológica. pues al pequeño incidente que ha habido, bueno, que no es tan pequeño, ¿no? Incidente que ha habido con una congresista que ha muerto una persona, nada menos que celebrando un cumpleaños, ¿no? De una persona cercana a él. Entonces hemos tenido pues días de muertes tras muertes, ¿no? Aparte de otras cosas que han surgido fuera ya del mundo político, ¿no? Pero en fin, yo creo que en el caso de Nano Guerra era un hombre muy articulado, inteligente, cambió de camiseta en varias oportunidades. Yo no tenía fama de corrupto y eso habla bien de él. En política, pues, hay que ser y parecerlo, ¿no es cierto? Y me parece que, si bien es cierto, yo no compartía sus ideas, sin embargo, creo que era un hombre valioso dentro del Congreso porque sabía negociar, era un político de viejo cuño y sabía negociar y era un buen articulador de su bancada. Eh, Además, en un Congreso tan bajo de nivel, él sobresalía. Y por lo tanto, me parece que su pérdida, su partida, va a perjudicar muchísimo a la bancada de Fuerza Popular. Va a perder fuerza, porque la persona que ha entrado, Fernando Rospigliosi, también es valioso, también sabe mucho sobre seguridad, etcétera, ha sido ministro, pero me da la impresión de que no va a ser un militante de base, entre comillas, al que se convirtió Hernando Guerra García, que le hacía mucho caso a su partido y a Keiko. Yo creo que Fernando Rospigliosi, que es muy valioso, va a tener su propio predicamento, digamos, ¿no? Va a ejercer sus propias, va a desarrollar sus propias virtudes, independientemente, a mi modo de ver, eso no lo sé, lo veremos más adelante, de lo que pueda decir su partido. Ahora bien, sí me extraña que yendo a Perumín, a Arequipa, acabe en Punta de Bombón. Eso sí es algo que debería precisarse. Fue a Arequipa y se fue 2 horas y pico a Mollendo en una carretera eh, zigzagueante y de noche hay mucha neblina. Es una carretera llena de cruces, es un vía crucis realmente. Está llena de cruces por la cantidad de accidentes que hay en la noche en esa bajada a Mollendo, ¿no? Varias personas que yo conozco han muerto en esa carretera. Es muy peligrosa y hay mucha neblina y curvas muy cerradas. Yo no sé, pues, por qué yendo a Perumín, en Arequipa, donde había 25 o 30 mil personas con tantas atenciones, se fue pues a Mollendo y de ahí 1 hora más hasta Punta de Bombón, ¿no? En fin, no lo sé qué hacía ahí. Este, en todo caso, ahí encontró la muerte y bueno, y se fue pues a una posta médica donde no había ningún tipo de atenciones, ¿no? Y con la gravedad de que antes sí había atenciones 24 horas porque las pagaba Sauder y ahora, como buen perro del hortelano, el gobernador de Arequipa, el anterior, había roto el convenio con CIDR
con la Sauder Perú, que cuidaba la salud en 3 postas médicas de la zona, Cocrachaca, Deán Valdivia y Punta de Bombón, y ahora no daba salud. O sea, la región ni permitía que otros den la salud pública, ni tengan a su gente ahí, ni ellos lo hacían. O sea, el típico perro del hortelano, ni comes ni dejas comer. Ahora bien, en el caso de Gianpietri, yo he sido muy crítico de Gianpietri y me he distanciado con él en muchas oportunidades. Son públicas, además, yo no lo puedo ocultar. Pero después, con Bedoya Reyes, que nos juntó una vez en la casa de Galsky, llegamos, en fin, dejamos las discrepancias al costado y nos dimos un abrazón, estrechamos nuestras manos y a partir de ahí tuve una relación cordial con él. Creo que también en el caso de Guerra García, no compartía yo sus ideas. Para mi modo de ver, era un hombre muy drástico en muchas cosas, muy sectario en otras, en fin, pero un hombre respetable. Un, eh, Además, un hombre que cumplió órdenes en el caso del Frontón y que lo persiguieron absurdamente durante muchos años, absurdamente, como una especie de vendetta. ¿Por qué? Porque era un hombre confrontacional, era un hombre que se defendía, que atacaba, que denunciaba, era un hombre que nunca se doblegó. O sea, ha bajado el sepulcro a descansar en paz, pero los que no han bajado el sepulcro y no van a descansar en paz, no porque eh, eh, por la tranquilidad de la tumba, sino por la intranquilidad de su conciencia, ¿no? Que nunca lograron doblegar a este hombre con coraje y con valentía que era Jan Pietri. Los que lo persiguieron se van a morir sin haber logrado doblegar, y ya no lo van a lograr porque ya murió Jan Pietri, doblegarlo y humillarlo, someterlo, ¿no? A cárcel, ¿no? Etcétera, y no lo lograron, porque Jan Pietri se defendió perfectamente bien y contraatacó. Así que yo creo que, y además tuvo una labor eh, sobresaliente en la Embajada de Japón, que, eh, que lo hizo pues casi una persona fundamental en el rescate de los rehenes. Y eso tampoco se ha querido reconocer para algunos sectores que lo han perseguido, que no reconocieron a los muertos marinos en la guerra del terrorismo, sino solamente reconocieron a los terroristas muertos, eh, echándole la culpa a todos a la Fuerza Armada, como si fuese pues un genocidio o una persecución expresa, ¿no? Y después esta misma persona que fue tan perseguido, durante 30 años perseguido, tuvo una actuación destacada en el rescate de los rehenes y finalmente tuvo una vida tranquila, defendiéndose, atacando, denunciando, pero finalmente es un hombre que nunca tampoco se le acusó de corrupción, que a pesar de haber hecho política, nunca se le acusó de corrupción. Entonces yo creo que hay que rescatar acá la gente que se dedica a la política con ideas que pueden ser tuyas o no, con actitudes que tú puedes aprobar o no, pero que sobre todo ponen en, en debate o ponen al servicio del país toda su conducta, todo su quehacer, todas sus responsabilidades, todas sus ilusiones, todas sus ideas en forma de servicio al país y sin corrupción. Yo creo que tenemos que valorar aquí los valores republicanos y de la libertad, de la justicia y de la no a la corrupción. Y creo que eso es muy importante, que hay que rescatar en las dos personajes que se han ido, a pesar de que no he compartido con ellos muchas de sus ideas. No interesa, pero cada cual en lo suyo eh, transitaron por la política sin enriquecerse, sin beneficios personales, con el único afán de servir al país. Yo creo que eso es lo más rescatable, ¿no? Y eso es lo que hay que resaltar de estas dos personas y de Gianpietri, además, entregado no solamente al Perú a través de la política, sino se dedicó al Perú desde niño, desde joven, desde que entró en la Marina, porque
a través de la Marina buscó servir a su país. Y eso es muy meritorio. Así que yo creo que desde estas ventanas de comunicación con diferentes sectores del país, hay que rendir homenaje a ambos, cada cual en su medida, cada cual en su importancia, cada cual en lo que han hecho, pero rendir homenaje a personas que se dedican a la política no para beneficios personales, sino para servir al país. Una forma diferente de servirla pueden tenerla, sí, pero siempre lo hacen sin intereses personales, ocultos o con el único ánimo de ascender económicamente o profesionalmente. Pero en Correcto. este caso pueden ascender profesionalmente, pero siempre guardando las reglas elementales de una conducta pública e intachable. Muy bien, sí, comparto esta evaluación general de ambos. Yo quería un poco precisar dos cosas para la intervención de Juan, al cual saludo también. Uno es si la desaparición física de Hernando Guerra García, que se había convertido en el nuevo articulador del fujimorismo, vocero de su bancada, sin duda el parlamentario más destacado del bloque, y yo creo autor de esta conglomerado de fuerzas que hoy le da conducción al Congreso, ¿no? Él ha sido uno de los que permite este acercamiento con Perú Libre, aprobado por unos, con otros detractores. Nano Guerra es la persona que inclusive le tiende un puente al actual gobierno, con Alberto Tárola, con el cual tiene una amistad de los tiempos universitarios. Y en el caso de Gianpietri, Juan, recordar la última etapa, el último Gianpietri, porque Víctor Andrés nos ha hecho un paneo de distintas facetas de su vida, ¿no? Pero el último Gianpietri, el cual yo he conocido directamente, el Gianpietri enfermo con su salud maltratada, golpeada, alicaído, demostró un coraje, una tenacidad, nos acompañó a todos nosotros en la lucha por la democracia en este periodo de Castillo, estuve en las movilizaciones, en todos los eventos, participaba, declaraba, fue un guerrero de primera línea. Esa imagen de Gianpietri postrera al final con su silla de ruedas, un balón de oxígeno, yendo a las conferencias de prensa a defender a Manuel Merino, a defender a Antero Flores Arauz, enfrentar a los caviares, al gobierno de Castillo, es la que a mí me conmueve particularmente, sin negar, por supuesto, el Gianpietri, vicepresidente de la República, su labor excepcional durante la toma de la Embajada de Japón y, por supuesto, su brillante ejecutoria en la Armada Nacional. Juan, al respecto, tus opiniones sobre ambos personajes. Muchas gracias, Ángel. Un saludo a ambos, a ti y a Vitocho. Mira, yo creo que en el Perú estamos un poco con un déficit de referentes. Yo no dudo de que ambas personas son personas que han hecho méritos en su vida para estar por encima del promedio, pero me niego a estar o caer en un sentido hagiográfico, ¿no? Eh, Miguel de Unamuno decía, hay personas que son santos en vida y otras que se hacen santos cuando mueren, ¿no? Por lo que Sí, dice la gente de ellos. En ese caso, yo creo y me remito a pruebas concretas, a los fallecimientos de Carlos Torres y Torres Lara, al fallecimiento de Daniel Estrada y de Alberto Andrade. Y yo fui testigo, sobre todo, de los dos últimos, de la actitud del Parlamento. En el caso de Daniel, era presidente del Congreso Carlos Ferrero y recuerdo que tanto él como Valentín Paniagua decían que no había lugar para honores de Estado, ni tampoco para velatorios en los pasos perdidos. ¿Por qué? Porque eso se tenía que reservar a personas excepcionales. Y si bien es cierto en los casos de presidentes del Congreso o de presidentes de la República tenía cabida, por el solo hecho de haberlo sido, los pasos perdidos se tenían que reservar a eso. Y hubo parlamentarios que decían, se tiene que velar, que por aquí, que por allá, Daniel Estrada, y no, no pasó así. Lo mismo sucedió con Torres y Torres Lara y posteriormente con Andrade, aunque Andrade venía de Estados Unidos. Las tres personas con cualquier cantidad de méritos, ¿eh? En el caso de Daniel Estrada, yo recuerdo con bastante interés sus memorables, realmente memorables intervenciones en el Pleno, del Coscoruna.
¿no? Que generó la admiración en muchos parlamentarios, de todas las bancadas. Ahora, como estamos en una situación que bien ha señalado Vitocho de déficit político, lo elemental se convierte en virtud. La política por esencia es generar consensos, declinar de nuestras posiciones, buscar articular alianzas. Eso no es algo excepcional en política, es lo normal, pero si tenemos a la gente que tenemos en el Parlamento, obviamente se convierte en excepcional lo que debe ser habitual, ¿no? Y yo sí, en ese sentido, creo que es una pérdida para Fuerza Popular, pero las cosas en su exacta dimensión. He tenido en ese sentido discusiones cordiales con mis amigos en esta semana, amigos muy queridos en los cuales yo digo, pues, eh, adjetivos como el gran, no, no, pues, no podemos, mira, yo he tenido oportunidad de leer mucha literatura alemana, historia alemana, me encanta ese país, así como a Vitocho le encanta España, yo soy fanático de Alemania. En el Valhalla alemán hay 33 personas nada más. Beethoven, Mozart, Bach, Einstein, Hindenburg, ¿no? Etcétera. Y los últimos que ingresan al Valhalla alemán son los hermanos Scholz, ¿no? Que se rebelaron al Führer a los 21 años, Sophie Scholz, Eso, la lideresa del movimiento de la Rosa Blanca, que tuvo el coraje a los 21 años de enfrentarse, imagínate a quién, Adolfo Hitler, ¿no? En así la es. Universidad de Múnich. La decapitaron en 3 días al Valhalla alemán. Acá no, para todo duelo nacional. Yo rescato y quiero que me interpreten bien. Me duele el fallecimiento de estas personas. Soy consciente que son personas que han hecho muchos méritos, son personas que merecen el reconocimiento del país, pero creo que tenemos que tener escalas en la dimensión histórica que les otorguemos. Sin ninguna duda, el almirante Giampietri, a quien traté también al final de su vida, fue una persona que hizo mucho para enfrentar sobre todo a los grupos terroristas y mantener vivo Mm. ese recuerdo. En el caso de Nano, yo almorcé con él el lunes de la semana pasada, el lunes, y con un grupo de amigos, o sea, 3 días antes que falleciera. Y, y lo hice público, ¿no? A mí me afectó, obviamente, por esa situación, pero creo, a pesar de eso, me corresponde como político, y en ese sentido sigo la escuela de lo que le escuché en vivo y en directo a Carlos Ferrero y a Valentín Paniagua, las cosas en su exacta dimensión. Hay personas que han hecho méritos, hay personas que han sido primer puesto en el colegio, primer puesto en el Congreso, pero la trascendencia en la historia del Perú es lo que tenemos que evaluar. Nuestro país está pasando por un momento terrible, realmente terrible. Y estos parlamentarios no hacen nada contra Dina Boluarte o contra Otárola. La corrupción se ha desatado completamente. El Parlamento da vergüenza. No tienen sentido de historia, les importa un comino lo que diga la historia de ellos. Por eso se desenvuelven así como malaguas. Y por eso, como estamos escasos de referentes, lo normal nos parece excepcional. Mi sentido homenaje a ellos como personas, acompaño en su dolor a sus familias, pero otra cosa son los hombres de Estado, los que merecen realmente un reconocimiento de la patria y todos los honores que merezcan, ¿no? Yo creo que tenemos que rescatar ese sentido en nuestro país, pues de lo contrario, si todos merecen duelo, o sea, gatopardeando un poco, si todos merecen luto nacional, pues ninguno merece luto nacional, así de simple, ¿no? O sea, yo creo que hay que rescatar las cosas en su exacta dimensión. Bueno, muy interesante, Juan, tus reflexiones. Creo que nos coloca una importante cuota de realismo en este tipo de homenajes. Sí, yo creo que hay que hacerlos, por supuesto, pero reconociendo las medidas, las proporciones y las diferencias también. Pero por eso creo que es una muy buena intervención que nos permite situar las cosas para no perder de vista, ¿no? A veces cuando todos son buenos, al final nadie lo es, ¿no? Así es. Esa generalización es abusiva. Muy bien, volvamos un poco al acontecer político normal. Las cosas siguen, efectivamente, la señora Boluarte, ahora que ya tiene los permisos, la correlación de fuerzas, se quiere ir al Vaticano, parece ser, no sabemos para qué específicamente. El Congreso sigue con sus crisis y problemas.
no sale del atolladero y del desprestigio en el cual está metido, y además estamos ya casi a 15, 20 días de las primeras medidas del llamado Plan Boluarte de lucha contra la criminalidad organizada, contra la criminalidad común, y entonces creo que es tiempo ya para hacer algún pequeño balance de lo mismo, ¿no? Entonces, yo quería sobre eso conversar con ustedes, empezando contigo, Vitocho, tu opinión sobre estos temas. ¿Qué te parece el viaje, las medidas de emergencia tomadas y el rol político de las instituciones, tanto del gobierno como de nuestro querido Parlamento Nacional? Adelante, Víctor Andrés. Bueno, mira, a ver, sobre las medidas del plan Boluarte, bueno, no se sabe nada. En 15 días no se puede saber exactamente qué ha pasado. Lo que me preocupa es que no hay ni una cárcel construida. Hay que recordar que el señor Bukele construyó la cárcel más grande de América Latina y una quizás de las más grandes del mundo en 8 meses. Y aquí en 8 meses de gobierno no se ha hecho, pero ni siquiera una celda. Y dicen que han detenido a más de 1.000 personas. ¿Y dónde las han detenido? ¿Dónde las han llevado? La única cárcel preventiva para gente que comete pequeñas cositas es San Jorge. Y San Jorge no la han reabierto, sigue cerrada. Y está en el centro de Lima y se construyó para eso, para los pequeños delincuentes, los carteristas, Los las personas primarios, que chocan, los delincuentes primarios, primarios. los Presos primarios, primarios. las personas que chocan y que pueden dañar a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay nada que hacer todavía, no hay nada, en fin, nada que se pueda rescatar. Hay muchas cosas que hacer. Y han sacado un proyecto, una ley, un decreto legislativo usando las facultades delegadas, que me parece que es una cosa peligrosísima, ¿no? Que la policía te puede tener en cualquier parte y si no tienes DNI, te guardan. O sea, tienes que buscar con un DNI cuando es muy sencillo. Hoy día, con la tecnología tan avanzada que existe en el mundo entero, das tu número de DNI y ellos sacan rápidamente Con la quién eres. computadora, con el celular. En, la compu- en el celular, Sí, en el sí, sí. celular, papá, chequea quién eres, ve la fotografía, a ver si coincide, en fin, todo. O Sí, sí, sea, sí. realmente estamos Una entrando a locura. una etapa, pues, donde el Estado no puede ni siquiera informarse a sí mismo. Tiene que pedir papeles al resto para informarse ellos. No, pues, me parece que esas medidas delegadas no van a dar resultados. Finalmente, el tema del viaje. Es un paseo. Va a Italia a la FAO. No, pues, para eso la presidenta de la República no va a Italia para la FAO. Para ver al Papa. El Papa no es necesario que la vea. Basta que reciba el anuncio apostólico en Lima y es más que suficiente. ¿Qué cosa le va a decir el Papa? ¿Se va a confesar? ¿Qué cosa? El Papa es un jefe de Estado de un Estado diminuto, de 5 o 6 hectáreas, o 60 hectáreas, creo que tiene el Vaticano. Diminuto. Y la Guardia Suiza, pues, tiene lanzas, no tiene ni siquiera escopetas, ni perdigones. O sea, ¿qué cosa puede hacer el Papa? ¿Qué cosa puede? No, pues, no me parece. Y que se va a confesar, se va a rodear ante él. Para esto tú no vas a Europa, no hay tantos problemas en el Perú para ver al Papa. La verdad que el Papa no es una solución de nada. Y finalmente, en Alemania, ¿qué va a hacer en Alemania? ¿Quién la va a recibir? O sea, yo creo que esta señora quiere conocer el mundo desde la presidencia y es una frivolidad Sí, que se acepta pues en algunos parlamentarios, pero no en la presidenta de la República. sí, sí, No me sí. parece, no me parece, la verdad, que viajar gratis con el avión presidencial que cuesta una fortuna en un momento delicado del país donde la inflación está muy alta, donde la pobreza ha aumentado y el desempleo no se condice. Y además, las AFPs han perdido más de 5.000 millones de soles. Pues sí, Entonces, la verdad que me ok. parece que no, el tema no está afuera, el tema está dentro. Así es. Se ha hecho muy mal el Congreso en permitirle que viaje, muy mal, y por supuesto interpretar la Constitución y permitir el control Gobierno remoto remoto. de la autoridad del presidente de la República. Me parece absurdo, me parece muy, muy absurdo. Me parece realmente
un viaje que no le va a hacer mucho bien. No le va a hacer mucho bien. Al país ni a ella tampoco. Sí, Juan, totalmente de acuerdo con lo dicho con Vitocho. Yo quería solamente, muy breve, decir de que la frivolidad es ostentosa, ¿no? O sea, es imposible de ocultar, ni siquiera tenemos que hacer un análisis, está ahí a flor de piel. Lo mismo le pasa a los congresistas, a la congresista esta, la tercera vicepresidenta del Congreso, la señora Roseli, paseando, haciendo, en fin, yo no sé por qué hay esa vocación tan ridícula y tan guachafa de ostentar, ¿no? Juan, sobre eso tus palabras al Bueno, respecto. mira, ¿qué autoridad política puede tener un Congreso donde la vicepresidenta en 6 oportunidades en la semana de representación se va con su enamorado, su pareja, su amigo íntimo al extranjero? Y encima cobra los bonos de 2.800 soles. A Daniel Salaverry, por utilizar fotos de su campaña, lo están queriendo meter en la cárcel 10 años Sí, claro, sí, sí. por haber falsificado, ¿no? Haber utilizado fotos de su Falsificación. campaña para la semana de representación. Esta señora se ha ido 6 veces al extranjero en lugar de ir a ver a sus votantes, se ha ido con su pareja y encima a cobrar el bono. Y la fiscalía no actúa de oficio, ¿no? Esa es una cosa. La otra, tenemos a 13 viajeros en Rusia, en un viaje completamente